presiden. Leemos: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estamos de acuerdo de que, según esta lectura, brillar y ser luz en esta parte del cuerpo, fundamentalmente los que llevan la delantera, demanda más que las demás personas del cuerpo. En otras palabras, hay mayor compromiso con Dios y mayor responsabilidad. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, pero con el antónimo, que es lo contrario de estas buenas características o conducta de los que presiden. Y entonces esto que mencionaremos serán las cualidades que tiene el que falsifica al siervo verdadero, y la palabra lo identifica como neófito, ciego, guía de ciego, falsos maestros, falsos apóstoles, anticristo, la levadura de los fariseos, lobos rapaces, los imprudentes que edifican su casa sobre la arena. Comencemos a leer de esta manera. 1 de Timoteo 3, del verso 1 al 7. Los falsos maestros y estas personas que falsifican al verdadero siervo de Dios serán así de esta manera. Los verdaderos leímos que deberían de ser irreprensibles, mas estos falsos serán reprensibles. En el significado que usted busca en el diccionario, significa desagradable, objetable, censurable, indeseable. Marido de una sola mujer. El falso no tendrá en cuenta tampoco este mandato. ¿No ha oído de ciertos siervos que aún después de haber conocido y recibido el mensaje se han casado y por algún tiempo se divorcian y se vuelven a casar sin tener en cuenta que en la palabra de Dios está claro que la pareja no debe separarse sino por causa de fornicación o de la muerte del cónyuge? Y en muchos casos hay quien se divorcia por cualquier otro motivo que no es el justificable. Además, esto lo hacen algunos en más de una ocasión. Conozco a supuestos cristianos que se han casado en más de 3 o 4 ocasiones y sin el pretexto o justificación de fornicación o la muerte del cónyuge, que son las únicas dos formas permisibles para el divorcio. Y actualmente son pastores y ninguno de los que lo siguen se dan cuenta de estas cosas y siguen juntándose con él en reuniones, fraternidades y otras actividades. No se dan cuenta que la Biblia dice que el que se casa con la persona repudiada también comete adulterio, en Mateo 19, verso 9. Pero además dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y continúa: sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? Abstinente, pues el falso no es sobrio, no se abstiene. Y sigue: decoroso, significa favorecedor, gentil, digno. El falso no será decoroso ni favorecedor, no gentil ni digno. El verdadero, también explica, debe ser hospedador. El falso no será hospedador. Y continúa: apto para enseñar, pues el falso no será apto para enseñar porque está en la mentira. Seguimos con la lectura. En los verdaderos dice no dado al vino, y aquí en los falsos serán dado al vino. La lectura verdadera decía no pendencieros, pero aquí estos serán pendencieros, que significa peleón, pleitista, enfadadizo. No codiciosos. Aquí el falso será codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa codicioso? Pues envidioso, celoso, avaro, goloso y comedor. En la verdadera decía
que los siervos deben ser amables, pero aquí estos no serán amables. Bueno, pues los que no son amables no son amigos, no amistoso, ni acogedor, no templado, no encantador, no bondadoso, no tiene buen humor, no es apacible. ¿Y qué significa no ser apacible? Pues en el diccionario no es suave, no es manso, o sea, sumiso. No domesticado, no domado. En el texto original también nos enseña que el siervo no puede ser avaro. ¿Y qué significa la palabra avaro? Pues sino tacaño, psicotero, avariento, codicioso, goloso, comedor. Y continuaba el texto diciendo que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa no podrá gobernar bien la iglesia de Dios. Aquí será lo inverso, pues este falso maestro no gobierna bien su casa, no sabe tampoco, por supuesto, ni podrá gobernar bien la casa de Dios. En el original decía que debe de tener a sus hijos en sujeción. Bueno, ¿se ha preguntado usted qué significa tener los hijos en sujeción o en obediencia? Pues no será esto que sus hijos respeten la ley de Dios, que esté en sujeción, sujeto al Señor y esté en obediencia, por tanto, a las normas de la palabra. Pues acá el falso no tendrá a sus hijos en sujeción. ¿Qué significa sujeción? Sujetos en obediencia. Dice la original, no un neófito. Aquí el falso, pues sin duda será un neófito, que también significa falta de conocimiento o novato. Y decía la parte final de aquel texto original, que envaneciéndose caería en la condenación del diablo, en lazo de la condenación del diablo. Pues aquí este se va a envanecer y va a caer en la condenación del diablo. Sin dudas, envanecerse significa hincharse, abotargarse, vano, presumido, engreído, vanidoso. En la ilustración original de cómo deben ser los siervos, termina diciendo que tenga buen testimonio de los de afuera. Pero aquí este falso, pues no creerá necesario tener buen testimonio de los de afuera. Y por tanto este no será luz ni en su casa, ni en la iglesia, ni con los de afuera, mucho menos. El texto termina para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Estas personas sin dudas van a caer en el descrédito y el lazo del diablo. Y el significado del lazo del diablo, pues engaño, trampa y descrédito, mala fama, desprestigio. Estos son los significados de estas palabras en un diccionario. Usted podrá buscar estos significados y verá que estamos hablando lo correcto. Cuando comenzamos a traducir el texto original y a buscar entonces la palabra opuesta a lo que significa cada una de estas características, pues nos asombraremos de que personas que tengan estos tipos de características estén dirigiendo el pueblo santo.